Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies de nou per ser aquí, amics de l'Índia. Avui es martes 9 de abril del 2019 y vamos a hacer la sesión número 22 del libro, es un grupo de estudio del libro Los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada. La palabra misterio seguramente tiene una connotación a nivel personal que nada más lejos que de la intención de este discípulo cuando escribió este libro. No tiene nada que ver con eso. El misterio tendría que ver entonces como ignoto, todavía no revelado para nosotros, pero en el fondo, cuando uno va ensanchando la conciencia, se da cuenta que los misterios no son tales. Es la propia incapacidad personal de ver más allá de la simple apariencia. Tenemos los cuadros de Nicolás Roerich, referentes para la iniciación, lo que significa volver a la casa del Padre, superando las limitaciones del mundo karmático. Tenemos el cuadro que aparece a nuestra izquierda, que hay unas montañas nevadas, hay una estupa, con lo cual hay un referente a religiones organizadas y a filosofías de vida, y en la derecha arriba tenemos, por contraste, posiblemente la misma montaña, pero iluminada con los rayos del sol, y parece que sea una montaña, la nieve sea poco menos que fuego. Son cuadros de los años 30, uno es El Camino a Shambhala y otro es Tíbet 1936 y la otra del 33. Son de Nicolás Roerich. Están disponibles en la página web del Museo de Nueva York, las podéis descargar, no hay problema. Y francamente, para mí por lo menos, cuando descubrí estas diapositivas hace ya bastantes años, son un referente claro para hablar de este tema esotérico por excelencia. Y aquí nos quedamos en la anterior sesión, la número 21. Siempre empezamos con esta diapositiva, este referente a lo que es el camino del trabajo de las energías. Dice, los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. No recuerdo de qué libro lo he sacado, de Vicente, ahora mismo no sé si son Los misterios del yoga, o Magia organizada planetaria, o este mismo, o Los misterios de Shambhala, o no sé, pero de algún libro de estos lo he sacado. O de la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, no tengo ni idea, pero lo he sacado de un libro de él. El día que yo recupere los archivos donde está todo indexado, pues entonces lo pondré. Hay que decir una cosa, nosotros vivimos un camino de dualidad, lo cual no es ninguna revelación, ya lo sabemos. Por lo tanto, debemos reconocer que por un lado tenemos este aspecto de verdadero esoterista cuando intentamos manifestar lo que es la conciencia arquetípica, la conciencia solar, pero que pasamos muchas horas del día, muchos momentos de nuestra encarnación donde solamente trabajamos con la sustancia o la materia densificada o elementaria, es decir, trabajamos para potenciar las supuestas cualidades de nuestro vehículo físico-etérico, emocional y mental concreto. Esta dualidad no es negativa siempre y cuando no se tenga una plena conciencia de lo que se está haciendo. Pero cuando se tiene conciencia de lo que se está haciendo y del punto que uno tiene en la evolución y del compromiso interno que ha adquirido con su propia conciencia, potenciar el aspecto de la mente concreta, por ejemplo, de la personalidad, va en contra de la auténtica revelación que sería el tema de la conciencia solar o el tema del alma. La finalidad del yoga es precisamente del camino de unión, de la unión con la divinidad, el camino de vuelta, es ni más ni menos revelar el arquetipo superior, que en este caso es la conciencia solar, pero siempre dentro del mundo de las sombras, que es la materia petrificada, condensada, por donde las conciencias evolucionan. Aquí nos quedamos en la anterior sesión, la número 21. Dice, en realidad, tal es el sentido esotérico de la alta alquimia o magnum opus, el camino grande, ¿no?, a que se entregaron los iniciados del pasado tras la búsqueda del oro transmutado de los metales inferiores. Es una forma de explicar lo mismo de antes, ¿eh? La personalidad es un trozo de plomo, ¿no? El plomo sabéis que tiene un punto de fusión muy bajo, 400 grados. Yo me acuerdo de pequeño haberlos visto cómo fundían y hacían cosas. El hierro necesita más temperatura. Lo que no reconocemos es que nosotros, a nivel de forma, somos un metal, pero que si le aplicásemos el fuego de la conciencia, automáticamente podríamos crear un molde perfecto y construir, ¿qué?, algo perfecto, ¿no?
Otra dicotomía, debemos trabajar el aspecto externo o el interno. Si trabajamos el interno, vamos a hacer una perfecta fundición, una perfecta fusión de ese material y acabará expresando lo que es el carácter del ser que lo habita. ¿Me explico? Ahora nuestra personalidad, nuestra forma externa, solamente expresa un potencial muy pequeño del alma, de la conciencia solar. En la medida en que perseveremos y elevemos la temperatura es vivir en el vacío absoluto, en la nada. Nos acerquemos al arquetipo del Agni Yoga, fundiremos todo lo que hay y ¿qué sucederá? Irradiaremos el potencial de la conciencia solar que se manifiesta dentro de una forma karmática. ¿Lo vemos bien así? ¿Sí? Perfecto. Dice, esta actividad alquímica, químicamente demostrable, no era sino el símbolo del trabajo de transmutación que se realizaba en el plano mental al convertirse Raja Yoga en Agni Yoga. Es decir, cuando el contacto con el yo superior o trascendente fusionaba dentro del crisol de la prueba iniciática las dos especies de fuego que en el mismo se manifestaban obedeciendo la ley del gran principio cósmico de la mente, el del intelecto y el de la intuición. ¿Habéis visto alguna vez el fuego líquido o un horno de vidrio, de cristal, de estos de funden? Curioso, que una masa gelatinosa ya al final tenga la capacidad que tiene, Es curioso, Bien, ¿nos lo aplicamos a nivel personal? ¿Por qué no nos fundimos y nosotros mismos nos construimos de nuevo? Imaginaos que fuera posible. Vamos a ver, hemos nacido donde hemos nacido y decimos, no, yo voy a cambiar, me voy a fundir. ¿Con qué arquetipo nos vamos a fundir? ¿Con qué arquetipo a la vista? ¿Qué vamos a construir de nuevo? ¡Qué silencio! Es que el cambio tiene que venir ya del alma, si no... No se puede hacer. Desde la forma no se cambia nada. Los humanos entendemos que si cambiamos la decoración de la casa nos sentimos mejor. Bueno, pero es la misma casa. ¿Es la misma casa o no? Luego no es factible desmontar la casa, destruirla y volverla a hacer de nuevo. Nuestro bolsillo no nos lo permite. Aparte que es un derroche de energías que dices, pero ¿para qué? ¿Creéis que la casa tiene conciencia propia o es quien vive en ella? Tiene que ver con lo que somos nosotros. La casa es la forma, la personalidad, y el inquilino soy yo, como alma. La ventaja nuestra es que cuando me vaya me llevo la casa, la destruyo. Esa casa no la ocupa nadie más. ¿Sí o no? Curiosamente nos hacemos una casa eterna, una tumba. ¿Pero para qué? Si ya no estoy. ¿Para qué? Pues es la única casa que es propiedad de verdad. Sí, mira. Sí, esto es curioso. Dime. Ahora que tú hablas de Estados Unidos, allí las casas no tienen fundamento. Exactamente, sí. Porque además, como la gente no está arraigada, se van de un sitio para se la llevan. No les cuesta nada. Se la llevan. Bueno, pues la dejan allí porque es Además, en muchos estados y muchas ciudades me explicaron que los terrenos donde tú haces la casa no son tuyos, son del ayuntamiento, son condominios de la municipalidad. Entonces tienes una licencia por 99 años, una hipoteca sobre el uso de la parcela. La casa nunca es tuya. Lo cual, por otro lado, eso te impide especular con la vivienda, que es lo que pasa en este país. La crisis vino por especular. Sí. Y por otro lado, no te quedas tan petrificado a la casa, claro. Además que hacen casas que desde el punto de vista europeo parecen de papel de fumar, pero es facilísimo hacer una casa así. Sí, yo he visto alguna urbanización. Además, en la Expo de Sevilla, en el pabellón de Estados Unidos, había 2 modelos de casas de estas prefabricadas. Y bueno, ya me gustaría tener un salón como esto, lo que yo vi. Vi las dos, madre mía. Una escalera de mármol, madre mía, pues era todo de pladur, Por fuera había hormigón, de este que hay de microcemento. Oye, de colores chulísimo, Con mantenimiento te lo explicaban. Madre mía, qué casas. Aquí en Europa, en España, no han calado mucho. La gente tiene sus prevenciones. Pero yo estuve en Australia hace años y en la urbanización donde estaba un sobrino mío estaban todas igual, todas, Y allí había cosas, pero bonitas, bonitas.
Aquí preferimos la cosa más concreta, también somos Capricornio, ¿eh? Eso dice mucho, ¿no? De piedra a piedra. Pero claro, tenemos la adherencia a la forma física. Yo en un entierro hace ya bastantes años escuché lo siguiente, en el cementerio de Montjuic. Nosotros vivimos en un piso de alquiler, pero tenemos el nicho de propiedad. Era uno que estaba allí y explicaba la estupidez de comprarse un nicho, tener que pagar la contribución cuando toda la vida tus padres y tú habéis vivido de alquiler. Fijaos, y era claro, en un cementerio es una forma de romper el hielo, decir, mira, qué contradicción. Pues es la contradicción que tenemos respecto a la propiedad y respecto a la muerte y sobre todo a la tumba. Es decir, si toda la vida no he tenido más de 15 días una casa donde estar viviendo, resulta que quiero que me entierre. Pues oye, que te quemen y las cenizas que se las lleve el contenedor de la basura si quieres. Sí, me te decir, pero qué cosa más absurda. Pero es que somos así, somos así. ¿Continúo? Esta actividad química, químicamente demostrable, no era sino el símbolo del trabajo de transmutación que se realizaba en el plano mental al convertirse Raja Yoga en Agni Yoga, el yoga de la mente en el yoga de la auténtica intuición. Es decir, cuando el contacto con el yo superior o trascendente fusionaba dentro del crisol de la prueba iniciática es la prueba de la transmutación, transformación y transfiguración, ¿eh? Y por supuesto revelación de una conciencia nueva. Por lo tanto, entendamos que para que el Agni Yoga funcione, a este hay que matarlo. Cuando digo me refiero a esta percepción que tengo yo de la realidad basada en los vehículos que, como Jesús, como alma encarnada en esta encarnación, estoy manifestando. ¿Por qué digo matarlo? Tiene que desaparecer, pero yo digo matarlo porque si está vivo, esto hablo metafóricamente, el de dentro no podrá irradiar lo que tiene que irradiar. En este caso, matarlo sería una profundísima reconversión, fundirlo y hacerlo de nuevo. Y se podrá hacer de nuevo en tanto y en cuanto se eliminen los obstáculos que hay de la conciencia que está dentro, todo aquello que le impide manifestarse a través de esa actividad de Agni Yoga, lo quema toda la escoria y sale lo más prístino, lo mejor, lo más positivo, lo más refinado. Es una forma de matar la personalidad, no en sentido literal. Esto es como cuando se dice, hay que cortar la cabeza del rey. Hay gente que entiende que hay que matarlo. No, señor, ni muchísimo menos. Quiere decir que el pueblo se puede autogobernar. Ese es el paso del estado feudal, totalitario, absoluto, a una democracia. Eso pasó en Francia hace 200 y pico de años, pero la gente se queda con la guillotina cortando la cabeza. Y eso tiene otro significado esotérico. Me imagino que sabéis dónde cortaba la guillotina, ¿no? La mano no, precisamente. ¿Qué cortaba? ¿La cabeza o el cuello? El centro laríngeo. Precisamente que donde está depositado el átomo manásico permanente. ¿Continuamos? Sí, perdona una cosa. Dime. O sea, cuando tú dices esto de morir, es que creo que tenemos una confusión, o yo la tengo durante mucho tiempo, de la causa y el efecto. Que pensamos muchas veces que la causa es el cuerpo y nosotros somos el efecto. Sí. Y es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Por eso, cargarse esta causa, que no lo es, que es De hecho, nosotros, el camino de retorno es purificando los vehículos. Claro, se purifican los vehículos porque hay un alma dentro, una conciencia que lo quiere hacer, pero uno no tiene referencia. Uno lo único que sabe es que quiere cambiar y va cambiando y ve a los demás que cambian, otros que no cambian. Y ese estímulo le va empujando a avanzar, vida tras vida. Lo que no reconoce, porque eso se reconoce en un momento determinado, que hay una conciencia que es inmutable, que está por encima del tiempo, que es la propia conciencia personal, lo que dice el alma en este caso, que ha utilizado diferentes formas para llegar a un resultado. Claro, eso lo percibes en un momento. Te lo pueden explicar a nivel de religiones, a nivel de filosofías, a nivel de grupos esotéricos, pero mientras no exista la pequeña revelación que todos necesitamos, no hay posibilidad. Esto es como el miedo. Cuando uno descubre que el miedo no existe, se da cuenta que ha estado viviendo toda la vida de espaldas a la felicidad, a la alegría, al contento.
¿Continúo? Esta actividad, la ley del gran principio cósmico de la mente, el del intelecto y el de la intuición. No olvidemos que como humanos empezamos como conciencia de masa y poco a poco, el desarrollo del intelecto a una selecta minoría de humanos los ha llevado a vivir de la intuición. Ojalá fuera nuestro camino, el de la intuición, y siempre nos basásemos nuestro juicio en la percepción de la intuición, la cual, como muchas veces os he comunicado, aparece cuando no se la busca y cuando se la busca, la gran desconocida. ¿Sigo? Raja Yoga y Agni Yoga actúan luego conjuntamente como fuego solar. Pasan este fuego resultante de la fusión, llamado también fuego redimido, a la cámara secreta del corazón individual. Y desde allí, desde aquel sagrado punto o joya en el loto, ¿os acordáis del curso del alma? La famosa definición de joya en el loto, además Santi, tú lo escogiste una vez, la famosa joya en el loto como definición del alma, ¿no? Puede contemplar el iniciado, sereno e impasible, cómo asciende por la columna vertebral el fuego de la materia, la ígnea serpiente de Kundalini, verdadera vida del planeta en todas sus expresiones físicas y vitales. Bien, vuelvo a insistir de forma insidiosa. ¿Habéis visto el despertar de la serpiente? ¿No? 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 ¿Todavía no? ¿Qué nos gustan las serpientes? Nos dan miedo, por eso no se despierta, está dormida, tenéis que despertarla. La serpiente está hibernada. Esotéricamente lo que hay, se explica, lo que es el fuego serpentino, se le llama serpiente porque va en espiral. A ver, no es que sea una serpiente al uso. La serpiente te puede dar miedo o te puede dar una plena confianza interna. Una serpiente negra, una serpiente verde. Bueno, ¿y qué? Una serpiente con plumas. ¿Qué sería esto? Un alma liberada y un águila. ¿Habéis tenido alguna visión de un gran águila? Estáis así, estáis debajo de una águila inmensa, que tiene aquí las patas aquí encima. Y caramba, ¿esto qué es? A lo mejor tiene las plumas azules, índigo. Dices, caramba, un alma de segundo rayo seguro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo habéis tenido esto? ¿Os dan miedo las serpientes? ¿Os dan miedo los reptiles? ¿Os da miedo el color verde? No. ¿Y entonces por qué no veis un cocodrilo cada día en casa? ¿Qué pasaría si llegáis a casa y veis un cocodrilo encima de la cama? Mucho ver. O mucho correr. ¿Correr por qué? Un cocodrilo encima de la cama, pero si dijeras son plantas encima de la cama que también son verdes, serían más. A ver, cuando despierta puede adoptar esas formas, de una gran serpiente, de un cocodrilo, de un dragoncito. De hecho, hay una infinidad de series infantiles que de infantiles no tienen nada, que es puro esoterismo, Salen niños con poderes, lo cual te está diciendo lo siguiente: tú quieres ser mago, quieres ser discípulo, has de ser como un niño. Te lo está diciendo así. Cuando él les dijo, debéis ser niños para entrar en el reino de los cielos, quiere decir que toda la concepción humana te la tienes que tirar, la tienes que transmutar y pasar por el ojo de la aguja. El niño sí que pasa, porque el niño no piensa, el niño actúa. Que se guía por su mundo emocional. Los primeros años, que todavía las influencias de la familia no lo están cambiando, no lo están matando, espiritualmente hablando, es genuino. Luego, a partir de los 5 años, ya empiezan a salir lo que estaba escondido. Y algunos, francamente, bueno, ¿lo vemos o no lo vemos? ¿Sí que os da miedo la serpiente? Bueno, no digo nada, Entonces no vayáis a la playa a tomar el sol, porque igual se despierta. Una broma. En serio, ¿os da miedo el Kundalini? ¿No habéis notado en la columna vertebral, ni en la cabeza, ni nada de nada? Ni en las palmas de las manos, las palmas de los pies, ni nada. No. Calor. Bien. Pero no os habéis propuesto de ninguna manera científica, es decir, siguiendo alguna meditación, despertar el Kundalini, ¿no? ¿Por qué no lo habéis hecho? ¿Porque os da miedo? ¿Habéis leído? Pues sabemos que si no está bastante purificado, lo que va a activar son los chakras. Sí, lo que no tiene que abrirse, vaya. Se va a abrir lo que no se tiene que abrir, lo que debe de permanecer cerrado. Y lo que debe de estar abierto no se puede abrir porque tú no estás vibrando en esa onda. Entonces es mejor que se quede donde está, ¿no?
Estas son las historias que decían los cuentos. No bajes al sótano que hay un dragón escondido. Es el Kundalini. El sótano es la parte que está por debajo del diafragma, plexo solar, centro sacro y centro básico. Evidentemente, como ahí está, eso es la mazmorra de la conciencia. Y resulta que es donde más nos gusta vivir, en la caverna, en la puñetera cuadra, hablando en plata. ¿Por qué nos gusta vivir ahí? Porque nos sentimos identificados con lo caduco. Cuando saltamos la muralla, salimos de la caverna simbólicamente, salimos del fortín, de la ciudadela, del castillo, decimos, caramba, pero si la vida es maravillosa, ¿y cómo es posible que haya estado metido allí? Bueno, pues porque como alma no podía tener más referentes que los que estaban dentro de 4 paredes, que es la mente concreta. ¿Lo vemos? Entonces nos queda un trabajo maravilloso, ¿no? Continuar purificándonos, continuar expansionando la conciencia. Cada expansión de conciencia va precedida de una crisis. Es decir, yo presiento algo va a suceder. Quiero que suceda, no sé lo que va a suceder, pero aún así lo estoy anhelando. Si persistimos en este camino, ¿qué pasará? Pues que la serpiente se despertará, porque demostraremos estar en condiciones de enfrentarla. Si tenemos miedo, fatal. Si se despierta la serpiente y no estamos en equilibrio, ¿dónde vamos a acabar? En Samboya hay 2 centros maravillosos. No digo más. Pues oye, que hay mucha gente joven que empezó cosas así, ¿eh? No es broma, ¿eh? Hay gente que se empezó con ejercicios determinados y activó lo que no se tiene que activar. El psiquiatra no lo ve así. Lo ve de otra manera. Una esquizofrenia, ¿qué creéis que es? La presión de los lóbulos en el cerebro, como te lo explican, o romper la trama etérica por hacer cosas que no se debían de hacer. Esnifar pegamento, sabéis esto, ¿no? Que a muchos de ellos les ha quemado una parte de neuronas y por ahí entra todo. Y claro, están contigo y están viendo otra cosa. Y hay algunos que tienen eso que denominan el delirium tremens, que ven fuego por todas partes. Y eso es un despertar del tercer ojo, ¿eh? ¿Os imagináis que vais por el metro y está todo ardiendo? ¿Eh? Lo que te faltaba. Bueno, veo que sois muy prudentes, ¿eh? Está bien. ¿Continúo? Corazón, la síntesis del yoga. En realidad, y tal como hemos señalado anteriormente, dice Vicente, un solo tipo de fuego opera en el plano mental, aunque aparentemente se muestre diferenciado en 2 aspectos. El del 5º principio cósmico que trajeron a la Tierra los ángeles solares, los verdaderos prometeos del cosmos. La explicación de esta división aparente la tenemos en el hecho de que los 3 subplanos superiores del plano mental, en donde actúa Agni Yoga, están enlazados con el plano Buddhi, donde se manifiesta el dios del aire, una expresión divinizada del plano etérico cósmico. ¿Cómo se llama este señor del aire? Indra. No, a nivel, por ejemplo, de control de pasaporte a nivel mundial son una potencia. Nada de lo que te dicen en televisión, no. Hay una fórmula matemática para parar el reactor, para activarlo y para sacarle el máximo rendimiento. Hay una fórmula matemática, fíjate lo que es. Nosotros somos una fórmula matemática, ¿eh? Algún día tendremos un sueño o una visión arriba y nos van a enseñar una pizarra, unos trozos de, como si fueran de unos afiches de estos que se pega, y son fórmulas de caracteres. Algunos son latinos, hay números de estilo arábigos, pero otros caracteres yo no sé lo que son. Y veréis que eso es fulanito, menganito, lo otro. Eso son fórmulas que debidamente interpretadas hacen que se consiga un arquetipo o se consiga otro. Si somos, ¿por qué nos ponen esas etiquetas en la seguridad social? Y además ahora va con código de barras, ¿eh? Exactamente, claro. Ahora ya ni se miran los billetes, le pasan el escáner, ¿verdad que sí? ¿Qué nos van a hacer a nosotros dentro de unos años? Llevaremos un chip debajo de la piel, clic, clic y ya está, por el arco. ¿No será más fácil para todos? ¿O queréis ir con vuestro pasaporte, que consulten el libro, aquello cuando uno iba a pedir una fe de vida para los padres y visando aquellos tomos, madre de Dios? Hoy en día ha desaparecido todo eso. ¿Nos ha hecho la vida más fácil o no? No me digáis que no, ¿eh? No me digáis que a todos os gustan los libros de aquellos libracos gordos de papel, con todo el polvo que acumulaban. Vamos, hombre, menudo rollo.
Continuamos. Están enlazados con el plano de Budi, donde se manifiesta el dios del aire, una expresión divinizada del plano etérico cósmico, quien, simbólicamente hablando, insufla su aliento sobre el fuego de los primeros subplanos del plano mental, haciendo todavía más sutil y ardiente, en tanto que el fuego de los subplanos inferiores del plano mental se haya enlazado con los primeros subplanos del plano astral, cuyo elemento constitutivo, el agua, aún en su exquisita e indescriptible sutilidad o evaporación, le resta poder al fuego de la mente en estos tres niveles en donde se realiza el ejercicio superior del Raja Yoga. Complicado, bonito, hermoso. ¿Qué nos pasa a los humanos cuando pensamos? Que no podemos pensar mucho porque cuando lo hacemos no tenemos suficiente perspicacia, suficiente capacidad de aceptar una de las conclusiones que aparentemente tenemos, porque nuestra mente está calentando la olla de nuestras emociones, ¿verdad? Y sabéis que el agua tiene una particularidad magnífica. ¿Cómo se presenta el agua? Como sólido, hielo. Como líquido, agua. Y gaseoso, ¿qué? Vapor, ¿verdad? Bien, ¿y esa cualidad no son humanas, esas cualidades? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que si la presión está a tope, ¿qué le pasa a la caldera, a la máquina, al motor de vapor? Peta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Si es un trozo de hielo, habrá que la temperatura, pero si empieza a hervir y a generar vapor, si esa mente es tan potente, tiene que estar desligada del vehículo, de la parte emocional, ¿no? ¿Qué puede pasarnos cuando tenemos esas obsesiones? Tengo que hacer esto, aquello. ¿Creéis que son revelaciones? ¿O es aplicar un exceso de fuego a un mundo emocional? ¿Qué le pasa a un ser que tiene grandes anhelos de cambio, tiene una conciencia muy emocional y que de la noche a la mañana empieza a tener supuestas revelaciones? ¿Qué creéis que hay ahí? ¿Un ser liberado o un fanático? Fanático. Son todos así, ¿eh? Y no le podemos decir que se equivocan, no están equivocados, lo han visto. Lo que pasa es que su forma de percibir es muy limitada, muy limitada. Al ser tan limitada, no pueden interactuar correctamente con lo que han tenido. De ahí que haya un exceso de celo, un fanatismo muy grande a la hora de interpretar y recibir ciertas revelaciones de conciencia. No es una forma correcta de trabajar de ninguna manera. Pero hay que conocer que estamos por evolución viviendo ese momento. Queremos estar en el plano mental, claro, pero el querer es una cosa y el podernos aposentar es otra. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es calentando el agua. Uno quiere estar en el mental, pero como su conciencia por definición lo está en el emocional, ¿qué hace cuando sube tanto arriba? Pues se echa más leña al fuego. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Pues para que se evapore el agua. ¿Verdad que sí? Desaparezca el mundo emocional, ¿no? ¿Por qué nos enseñaron en la escuela a concentrarnos? ¿Os acordáis aquello? Cuando la famosa caligrafía, los cuadritos, las maquinitas, todo eso, ¿para qué era? Para concentrarte, ¿verdad? Si uno está concentrado, ¿qué hace? Donde pone la atención, pone la energía, ¿verdad? Por lo tanto, si la vasija está llena de agua, me la voy a fundir en 2 minutos. ¿Por qué? La voy a evaporar. Cuanto más pienso, más evaporo. Ahora bien, eso funcionaría siempre y cuando nuestro mundo emocional estuviera plenamente controlado, integrado. Por lo tanto, no añadimos más agua a la vasija del agua, ¿verdad? ¿Me explico? Porque se supone que si podemos pensar, la vasija que contiene la tierra, poco a poco se va sutilizando, ¿no? El calor que hace con la tierra va fundiendo los cristales, ¿no? El cuarzo que haya lo va fundiendo, ¿o no? ¿La piedra funde o no? ¿O no sabéis que la piedra se funde también? Entonces, ¿qué pasará con el aspecto, con el aire mental? Si no hay un conducto de salida, la caldera será increíble, la presión será increíble, ¿no? Exactamente. La presión interior hará que el kundalini salga. Hay que ver qué perorata para explicar el kundalini. Por eso no ha salido el kundalini todavía. No se ha despertado la serpiente, porque lo vamos a hacer mañana, como Sancho Panza, ¿verdad? Tiene que ser hoy, pero no buscarle despertar, no. A través del servicio enfocado, poco a poco se va manteniendo la temperatura. A ver, ¿os acordáis hace años que se vendían unas ollas por televisión que te hacían un cocido en 4 horas o 5? Sí que todavía se anuncian, no son rápidas, son pequeñas, a fuego lento, y es la comida como mejor queda, a fuego lento. Claro, tú la tienes programada, te vas
y a los 4 empieza chun 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 chup 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 y hace una comida buena, ¿no? Eso es fuego lento, eso es un trabajo bien hecho. Pero hoy tenemos mucha prisa, la Thermomix y todo lo demás, ¿no? 5 minutos y ya está hecho. La constancia en el estudio, en la meditación, es la que nos pone en tesitura de conocer el plano mental superior, de acceder al plano búdico. Lo que no puede ser es que vivamos en el mundo de hoy y mañana ya veré, no, hoy y siempre. Es como el deporte. ¿Cómo se tiene un buen tono muscular, es decir, un cuerpo físico ágil que responde? Aquellos que cada día hacen ejercicio. No es gratuito que se consiguió que todos los anuncios de comidas o de derivados alimenticios pusieran camine 30 minutos al día. Hay gente que no camina nada, ¿eh? ¿Qué sucede? Con los años la musculatura se atrofia, porque a nivel interno, a nivel emocional no hay ganas de moverse, a nivel físico tampoco, y a nivel mental, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Lo veis? Por lo tanto, dejémonos de lado de que existe Kundalini, pero enfoquémonos en el alma, enfoquémonos en el estudio, reflexionemos cada día por qué estamos aquí, qué estamos aportando al grupo. Y todo eso, sin obsesionarnos, poco a poco, hará que la serpiente, ya estoy aquí. ¿Cómo se va a manifestar la serpiente? Confianza interna, alegría, capacidad de estar contento en cada circunstancia de la vida, no necesariamente lo que hemos leído en los libros. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a salir con las alas volando por encima de la cabeza? Bueno, eso es una experiencia, pero ¿no será mejor que nos apuntemos a esa serpiente que nos habla de perseverancia, nos habla de bienaventuranza y de tenacidad, de manifestación del alma? En el fondo, ¿qué es el alma? Esos poderes debidamente y correctamente expresados, nada más. ¿Lo vemos o no lo vemos? Pensemos que eso está dentro, en la columna vertebral, en las glándulas suprarrenales, está ahí, escondido. Y no va a responder por mucho que yo me concentre ahí. Vendrá en la medida que yo viva aquí arriba, en el coronario, en la glándula pineal, lo llamará, sube y subirá. Y todo lo que se oponga a la manifestación del alma, ¿qué pasará? Saco. Eso es lo que sucede cuando uno intenta manifestar el arquetipo. No es que despierte la parte oscura, no, es que la parte oscura le estaba impidiendo manifestar la auténtica conciencia. Y al destruir esa parte oscura, hay una crisis, hay un cambio de conciencia, esta persona ha cambiado mucho, ya no nos mira como nos miraba, es que es otra persona. Se llama transfiguración, ya no le podemos aplicar el calificativo de persona. Se ha transfigurado en algo, es otro. Yo os pongo siempre el referente de los 10 mandamientos, cuando el actor, el que interpreta a Moisés, baja de la montaña con las tablas de la ley, con canas, con una cara de sabio, iluminado, la vista perdida. Es una forma clarísima de expresar lo que puede pasar en esa iniciación. Charlton Heston, exactamente. Sí, señor. Charlton Heston. Continuamos un poco. Dice, en el cuarto subplano, los devas de este subplano, podríamos decir, fusionan, mezclan y coordinan los dos aspectos del mismo fuego y lo ponen a disposición del ángel solar, el cual, en determinado estadio evolutivo, los aloja plenamente armonizados en el corazón del ser humano y desde allí, desde el Sancta Sanctorum, desde la cámara más secreta, prepara las condiciones precisas y kármicas que han de convertir las virtudes humanas en cualidades divinas. Nosotros, por mucho que soñemos, tenemos cualidades humanas, todavía no son virtudes divinas, ¿eh? Hablamos del amor, pero no es el amor de Dios, ¿eh? Porque la gente, Dios, ¿pero qué Dios? ¿El tuyo o el mío? ¿No os habéis encontrado algún seguidor de alguna religión organizada que cuando habla de su Dios es su Dios? Parece que nadie tenga acceso a ese Dios. No existe. Es una percepción personal. Es como... Porque habla de Dios con la idea de que tú tienes que participar de esa idea que te da. ¿No? Claro. Esto es como las imágenes que hay de la Virgen María en muchos países del mundo, en forma de chinita, morenita. Es decir, según la etnia, necesitan ese arquetipo femenino de materia, lo necesitan con su aspecto, sino de qué. ¿Por qué creéis que salió la imagen del Jesús o del Buda? ¿Cómo salieron? Porque eran del pueblo atlante y del pueblo ario necesitaba esto, esa manera, y además era un cuerpo judío, un cuerpo semita, un cuerpo parece ser bien proporcionado
Pero bueno, y a los que tienen otro color de piel, son de otra etnia, o tienen otro fenotipo, ¿qué hacemos con ellos? ¿No puede encarnar con los ojos de un chino, por ejemplo, achinados? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no podría encarnar ahora? Imaginaos que aparece un avatar y aparece con un vehículo del pueblo Atlante, de la antigua China. ¿Por qué no? Pues porque es acuario, ¿no? Y ahora no puede tener solamente la cara de una etnia, ¿no? Porque en aquel momento eso se hizo para dar a entender al pueblo judío, que es la humanidad que vive bajo la presión de la mente concreta, cuál era su problema, que es el mundo de la razón concreta, no el mundo de la duda, el mundo abstracto por excelencia, el mundo búdico, que sería el amor, que es lo que representa el ideal de la filosofía cristiana. Eso no se podía enseñar. De ahí que no se podía explicar que un arquetipo tan elevado está reñido totalmente con una figura física. Yo he llegado a tener auténticas dudas de si realmente el drama de Palestina fue como nos lo han explicado. Es un mito iniciático, tanto para Jesús, que alcanza la cuarta iniciación, como para el ser que estaba detrás, el gran maestro, el que conocimos con el nombre de... ¿Cómo lo conocimos? ¿Qué nombre tenía? ¿Qué nombre tenía en el Oriente este ser, que tenía 6 iniciaciones? ¿A quién está dedicado el Bhagavad Gita? Es de Krishna, claro. Es un cargo jerárquico, nada más. Es decir, yo tengo auténticas dudas de que sea tal cual como lo pusieron. Sí, porque es una forma de hablarnos de las energías de la era de Acuario. Hay un arquetipo que representa al verdadero maestro, que es el séptimo rayo. Y hay un discípulo, en este caso Jesús, que mediante la superación de la prueba de lo que es la cuarta iniciación, ni más ni menos, consigue manifestar la cualidad intrínseca que el Logos tiene, que es el amor, esa capacidad de interdependencia, de relación. Y ahí lo expresan de maravilla. Y además el maestro, fuera del Gólgota, que no le pertenecía al otro, aunque el relato lo representa como secuencias, cuando establece el vínculo en Getsemaní, con el Padre, con Shambhala, lo que crea es un hilo de contacto entre la humanidad y la casa del Padre, apartándonos de la jerarquía, que él representa el segundo aspecto, la jerarquía. Por eso este mito, cuando se explica un poco y se ve, dices, pero bueno, esto no tiene mucho que ver con lo que se hace cada año en primavera, ¿no? ¿No visteis el entrenamiento allí en donde estuvimos este fin de semana, los tambores, preparando los pasos de la Semana Santa? Bueno, pues a ver, ¿queremos vivir lo nuevo o lo antiguo? Lo nuevo. Bueno, pues tenemos que revelar algo nuevo, ¿no? De hecho, el cristianismo es tan nuevo que no lo podemos concretizar en nada. ¿Sí? ¿Creéis que le podéis poner cara al amor y a la fraternidad? ¿Qué es la fraternidad? ¿Dar de comer a todo el mundo o presentar oportunidades a todo el mundo para que se puedan ganar el pan? Si le das a la gente cada día la comida, ¿qué tenemos? Personas subsidiadas, tenemos esclavos, Esclavos. ¿Qué le pasa a un animal cuando lo acostumbras cada día a las 6 de la tarde a darle un plato de comida? Haced la prueba, los animales para esto son impecables, están en la puerta. Tú cada tarde le pones en el balcón o algo, un platito a los pajaritos o algo, tardará un par de semanas, pero al final uno te verá y cada día se pondrá una hora antes esperando y luego vendrán un montón. Escuche, pero si no tienen conciencia, son instintivos. El problema es que los humanos no nos creemos que tenemos un porcentaje de conciencia instintiva muy elevado. ¿Lo vemos o no lo vemos? Por eso repetimos y creemos que repitiendo obtendremos conclusiones, pero eso no es así, ¿no? ¿Os tuvisteis que presentar en el bachillerato antiguo muchas veces a la misma prueba? ¿Reválidas, aquellas reválidas interminables que había? ¿O a la primera aprobasteis todo? ¿O al carnet de conducir? Yo cuando me lo saqué había gente que había subido 15 veces a presentarse. Y perdón, pues esto es sencillo. ¿Cómo es posible que la gente no lo pase? Y me hacía esa pregunta de joven cuando me lo saqué. ¿No habéis visto eso? ¿Cómo es posible que no? Pues no era posible. Por lo tanto, continuamos con una analogía. Manifestar los arquetipos superiores, aun para aquellos que no son netamente instintivos, es un trabajo muy duro. Es un auténtico problema. No se trata de querer actuar como alma, se trata de pulir todo aquello que realmente impide que el alma hable.
Él nos explica las energías y sobre todo nos habla de la vivencia del cuarto subplano de cada plano, el punto neutro. Pero el punto neutro, ¿dónde está? Aquí tenemos una mesa que hará 1,5 metros de larga. ¿Me pongo en el medio? ¿Tengo la razón de ser de la mesa? ¿Seguro? ¿Y para qué me sirve esta comparación? Si no es la que debo de hacer. Debo hacer una que hable de mí, pero no la entiendo. ¿Creéis que esto de los planos se entiende si lo aplicamos a nosotros mismos? ¿O sigue siendo farragoso? Planos y subplanos. A ver, si no vemos, tanto nos da, ¿no? Os he puesto el ejemplo del agua, pero haciendo la analogía con la conciencia humana. El hielo sería la parte física, ¿no? Densa. Curiosamente, ¿qué sucede cuando un ser humano no tiene alma? Parece un trozo de hielo, ¿no? Decimos, vaya, ¿no? ¿Lo vemos bien? Sí. Vamos a leer de nuevo. Dice, en el cuarto subplano, los ángeles de este subplano, podríamos decir, fusionan, mezclan y coordinan los dos aspectos del mismo fuego y lo ponen a disposición del ángel solar. En el fondo es un fuego, el fuego solar muy refinado, fuego redimido, le llamaba antes, el cual en determinado estadio de evolutivo los aloja plenamente armonizados en el corazón del ser humano. Y desde allí, desde el Sancta Sanctorum, ¿dónde estaba el Sancta Sanctorum? ¿Dónde? Sancta Sanctorum. ¿Qué era el Sancta Sanctorum? En el templo de Salomón era el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Una ceremonia. ¿Y qué había allí guardado? El arca de la alianza. ¿Y el arca de la alianza para un humano qué es? Yo os puse un día 2 ejemplos. El arca de Pandora, la caja de Pandora, dije, eso es el plexo solar. Ojo, cuando se abre, ¿qué pasa? Las tempestades. Pero en el fondo está la esperanza, ¿verdad? El mito de Pandora, ¿sí o no? ¿Y el arca de la alianza qué hay? ¿Dónde estaría este compromiso? ¿En el corazón o en el centro coronario? El alma está situada arriba. Por lo tanto, cuando uno accede al arca de la alianza, ¿qué encuentra? ¿Qué papiro encuentra? ¿Qué fórmula podría encontrar? La revelación divina, esos rayos de luz que te deslumbran. Hay quien dice que si era una batería, que si era no sé qué. ¿No habéis leído, el mito de Indiana Jones? ¿Por qué tanto interés en el arca perdida? Hay gente que habla que si era una batería, que si era un centro de comunicaciones. Sabéis que tenía que ser todo de oro recubierto, no sabéis eso, ¿no? Hay quien dice que ese oro tiene que ver con la energía etérica, tiene que ver con esto, De hecho, el famoso Yahvé es un ángel, un Deva, no muy evolucionado, que era el que dirigía al pueblo hebreo, un arquetipo de conciencia del pueblo hebreo, pero no es el logos planetario. Esto tibetano lo explica en alguno de sus libros. Y esto es muy común. Todas las organizaciones de la Tierra tienen un ángel, y el que ha hablado de eso es Vicente en el Tratado Esotérico sobre los Ángeles. En los ambientes familiares nuestros hay unos devas que, si esos devas, la familia, a lo largo de la evolución, los ha ido enriqueciendo, hay familias que tienen armonía y otras que tienen solamente depresiones y malos rollos. Es por esa entidad psicológica que se ha alimentado de las conciencias que históricamente han formado parte de ese núcleo biológico karmático, en el cual hemos decidido encarnar por propia voluntad. El otro día, ahí de estos Logroño, se hablaba del karma, ¿no? Ese karma sanguíneo, genético, es el que necesitamos como almas para evolucionar nosotros. Lo que no queremos reconocer que uno, sin darse cuenta, se mete en un lugar donde los ancestros que no ha conocido tuvieron un problema que en la actual generación se está manifestando. Todo eso que hablan las constelaciones familiares, ¿no? ¿Os acordáis de estas historias? Entonces el tema del karma se complica más, ¿no? Y todo por vivir en la mente concreta. Pero no nos podemos cambiar de planta, no podemos ir al ático, porque nos atrae muchísimo la planta baja o el sótano. Y una cosa, cuando uno de los miembros de todo ese grupo cambia, biológico cambia o redime ese cambio, revierte toda la cadena de todos los hexagramas estos del ADN, les da una nota. Por eso, cuando a nivel social aparece un iniciado, un punto neutro de luz, es decir, un punto de irradiación, aparentemente no hace nada, pero está irradiando, hace que en su círculo más inmediato, y poco a poco se va extendiendo, se establezca un punto de confianza interna.
Y en estos momentos lo que falta a la gente es confianza interna, a la humanidad. También es verdad que no puede haber confianza interna si tenemos cada día la televisión puesta en el canal que da las noticias más negativas. A mí me da pena que gente mayor que vive con los problemas que vive de los hijos, de los nietos que no tienen trabajo, les estén bombardeando cada día, desde hace ya, desde que entramos en la democracia. Yo me acuerdo de la primera campaña electoral, las pensiones se iban a acabar. Mira que tela marinera, mi padre le sentó aquello como un tiro, se acababa de jubilar en aquel momento. Que no, hombre, que no, que es mentira. Y así cada campaña electoral estamos escuchando lo mismo. No solamente aquí, en el resto de Europa hacen lo mismo. Lo que pasa es que en el resto de Europa tienen más conciencia con algunos partidos políticos, y les exigen más. Aquí nosotros votamos y nos olvidamos, ese es el problema que tenemos. Pues es un tema, o la sanidad, o todo. Porque el trabajo, cuando había guerras, eran las guerras. Cuando era el comunismo, era el comunismo. Ahora nos quieren hacer ver que el problema lo tienen los radicales estos de islámicos, y es mentira. Lo tenemos nosotros, que muchas multinacionales de nuestros países han ido a robar. ¿Os acordáis el caso de Libia, el caso de Gaddafi? Se repartieron el pastel sin cazar a la víctima. ¿Sabéis eso, no? Sí. A ver, ¿quién genera el karma entonces? Europa, el primer mundo. Por lo tanto, nos pase lo que nos pase, ¿qué pasa? ¿La culpa es de los demás? Es nuestra. Si eso lo extrapolamos a nuestro comportamiento, luego no nos quejemos si la conciencia no evoluciona y le damos la espalda a la realidad de conciencia, porque los conflictos siempre son el mejor camino para revelar el arquetipo. Los conflictos. Pero no hay que buscar ningún conflicto. Vivir dentro de la dualidad ya es un conflicto. Os he puesto el ejemplo del ADN, de lo que supone a nivel de karmático, porque no reconocemos que el mismo pensamiento, la analogía nos habla de que hemos encarnado en una sociedad que hay elementos suficientes, todos, para que revelemos lo que llevamos dentro. Pero para conseguirlo nos tenemos que tragar los marrones habidos y por haber. Nosotros no evolucionamos para nosotros mismos, Nosotros no manifestamos el alma para nosotros mismos. Esto el Nazareno lo explicó a sus discípulos, sus apóstoles. No, es el grupo. El hecho de que él les dijera que se mantuvieran unidos y vivieran como una familia y tenían comunidad de bienes, porque él había sido formado en la escuela esenia y tenían comunidad de bienes. Comunidad de bienes, no de cuerpos, como algunos piensan, de que la gente se acuesta uno cuando no, eso no tiene nada que ver, de bienes. Lo que había allí era del grupo. ¿Quién mantiene esto? Las órdenes religiosas, nada más. Las religiosas, lo que tiene un monje es de toda la comunidad. Lo que tiene una monja es de toda la comunidad. A la monja o al monje no le faltará nada, pero si, por ejemplo, le toca la lotería un día porque algún familiar le regala algo, eso es de la comunidad, no es suyo. Puede atender la abadesa o el abad, tendrá poder la deferencia, mira, vete a hacer un viaje a la familia, ya está. Podría pasar, de hecho ha pasado, pero nada más. ¿Estamos dispuestos a vivir así, en grupo? No quiere decir que compartamos lo que tenemos físico, pero desde dentro. Lo más difícil de compartir no es el dinero ni la casa, es el corazón abierto. Entonces, si es difícil de compartir, ¿creéis que estamos viviendo en el Sancta Sanctorum? Sancta Sanctorum es lo más profundo. No estamos viviendo en el Sancta Sanctorum. Vivimos en el plexo solar, en la mente kamamanásica, y no lo queremos reconocer. ¿Lo vemos? Dice, a este respecto, y para una mayor aclaración de acuerdo con las leyes de la analogía, hay que tener en cuenta que el corazón, como centro de poder y de energía unificante, está situado también entre los centros o chakras superiores de la garganta. Ese es el que nos toca, el de arriba. Del ventrecejo y de la parte superior de la cabeza, y los inferiores del plexo solar, del sacro y de la base de la columna vertebral. Él te lo pone como centro cardíaco, pero el auténtico no es ese. Además, ese centro no entra en funcionamiento hasta la cuarta iniciación, ¿En serio? ¿Es así? El centro coronario, el centro cardíaco y lo que llamamos nosotros los nadis, que decimos que es todo el sistema nervioso etérico, en realidad es el camino que hay entre el centro cardíaco y el centro coronario. Sin embargo, nos creemos que está todo el vehículo etérico. ¿Y por qué? ¿Por qué está ahí? Tiene la puerta del plano búdico, es la puerta de entrada al plano búdico, ¿de verdad? Pero para que eso sea, la conciencia debe estar toda fusionada, ¿no? En la síntesis. ¿Cómo vamos a abrir el corazón si vivimos en un mundo de dualidades extremas? No por el hecho de estar encarnados, sino en nuestra conciencia.
¿Ves dónde está el problema? El mensaje del cristianismo se avanzó mucho. Todavía no hay verdaderos cristianos. Han habido ejemplos, pero no se prodiga. No, porque hay que cambiar radicalmente. No quiere decir que uno tenga que ser pobre. Es más fácil renunciar a la riqueza física que emocionalmente y mentalmente desprenderse de ella. ¿Sabéis, no? Hay gente que, por ejemplo, tiene muchísimo dinero, todos los contaron una vez hace años, y resulta que cada mes está pensando, viendo a ver cuándo el Estado le paga la pensión. Caramba, con todo lo que tienes, es que le hace mucha ilusión. Bueno, ¿lo veis factible el cambio? ¿Será fácil vivir en el Sancta Sanctorum? ¿Será fácil transmutar la estructura externa para que realmente el corazón lo domine todo? Estamos hablando de algo muy arquetípico, muy lejano de momento, ¿eh? Pero al mismo tiempo, en el curso de la introducción al Agni Yoga, él nos dio muchísima confianza para tirar adelante el proyecto, ¿eh? Nos dijo que era factible, aun siendo netamente emocionales. ¿Os acordáis de aquel lenguaje florido que nos hablaba de esas muy rocambolesco, muy hermoso, con muchas subordinadas, para hablarnos de qué? Ánimo, que la puerta está abierta. ¿Lo vemos? ¿Seguro? Dime. Cuando dices que son grupos como los discípulos, ¿no? Quiere decir que en próximas reencarnaciones con distintos roles, las mismas gentes se relacionan entre ellos. Sí. Es así, ¿no? Encarnamos en grupos de 25 años. Es decir, nos vamos a relacionar mejor con todos aquellos seres en que nos encontremos encarnados en el plano físico, que nos llevemos una media de más o menos 25 años. Muy poco. Y yo de verdad he ido comprobando que esto es cierto. Yo cuando era pequeño me llevaba muy bien, un pequeño joven, me gustaba estar al lado de gente mayor. Es verdad. Me gustaba la gente mayor, más que nada porque no les veía los cambios de humor y sobre todo de pensamiento de un día para otro. Tenían sus problemas, que eso lo descubrí después, pero cuando era muy pequeño yo disfrutaba con gente mayor a mi lado, no con niños. Y luego con el tiempo, aquellos niños que evidentemente eran lo que eran, como todos, cuando han ido madurando algunos de ellos dices, bueno, pues aquí había un alma que a lo mejor no vi en aquel momento. En aquel momento no lo percibí, pero sí que es verdad que ahora te encuentras gente con 18, 20 años que francamente se puede tener una conversación como personas humanas civilizadas. Y te encuentras gente con 60, 70 que no tiene nada dentro, vaya, prácticamente. Y esto ha sido siempre así. Pero bueno, no nos tenemos que quedar en eso. Hay que hacer lo posible por manifestar todo el potencial interno lo antes. La edad más temprana. Si se nos pide que nos conozcamos a fondo, quiere decir que sepamos hasta dónde somos capaces de llegar. No seamos soñadores, seamos conciencias prácticas. Apliquemos lo que hemos descubierto. ¿Que los demás se ríen de nosotros? Pues bueno, tal vez será el mejor momento de darse cuenta dónde está viviendo uno, ¿eh? Si uno está seguro de lo que hace y los que están a su alrededor lo critican, tal vez sea el momento de cambiar de sitio. Lo dejo en el aire, ¿eh? Es difícil ser profeta en tu tierra. ¿Sabéis por qué? Porque la gente en el sitio que has nacido no aceptarán nunca que alguien nacido entre los suyos sea superior a ellos. Solamente quieren mediocres. Donde menos lo espera uno, salta la liebre. El niño Jesús nació en el pesebre, ¿verdad? Donde menos se lo espera uno, saltó la liebre, ¿no? Fíjate tú aquí, que no había nada, y mira lo que nos ha salido. Una gran lumbrera en la humanidad. No puede ser cierto. Pues es cierto. Pero brilla en otra parte del planeta, no en su zona, porque en su zona no lo van a reconocer nunca. Nunca. Pues claro, está el problema, nunca. Porque era la mente concreta y no podía ser. Si hubiera sido un guerrero valiente, aquello físicamente entendido, lo hubieran venerado todavía, pero no, porque les habló de algo que ellos no son. Les habló de cualidades que no están dentro del arquetipo de la mente concreta. Claro, ellos eran muy poderosos porque vienen del primer sistema solar, pero no porque se les llame judíos. Es la conciencia humana abocada solamente a la mente concreta. Es decir, esto es una silla, esto es un ordenador, yo gano tanto, tú eres mío, etcétera, etcétera. A ver, así no podemos tirar. Pero los critican, pero todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual.
Han sabido organizarse muy bien, eso sí que es verdad. Tienen un espíritu de rebaño para su gente muy hermoso, es decir, se defienden entre ellos siempre y cuando no te salgas del redil, ¿eh? Porque si te sales del redil se acabó, todo eso se vuelve en tu contra. Mientras sigas el juego de las órdenes establecidas y las creencias aceptadas, no te pasará nada. Como te vayas y quieras ser libre y salir de la caverna, ya veremos qué te sucede. No existes ya prácticamente, ¿eh? Acordaos de aquella película El violinista en el tejado, que una de las hijas se le casó con uno que no era judío, ni la miró. ¿Se acordáis de aquello? Del musical tan famoso. Pues dices, ¿pero cómo pueden ser así? Pues sí. Yo escuché de unos de aquí de España que siguen una orden religiosa de estas fundamentalista, que se les había separado un hijo o un nieto y preferían abiertamente que se hubiera muerto, porque romper un matrimonio es una cosa sagrada y Dios lo ha apartado ya. Pero bueno, y te lo dicen así convencidos. Pero vamos a ver, ¿cómo estamos? Bueno, no estamos, somos así, porque tenemos valores concretos dentro de una conciencia concreta. No podemos ver algo tan sublime como la alegría y la aceptación de la diversidad. El problema de los fundamentalismos es que no acepta la diversidad, porque dice que la diversidad dispersa la idea, no. Si uno sabe ver más allá de la forma, se da cuenta que la diversidad, en el fondo, no está hablando de síntesis. Bueno, un biólogo, cogerá una gota de sangre y sí que por el ADN puede decir, pues mira, etnia tal, porque eso está codificado, ¿no? Pero por dentro un ser humano se diferencia poco uno del otro, ¿eh? Si nos desnudamos nos parecemos mucho, pero si nos quitamos la piel nos parecemos totalmente. Si nos quitamos la piel, no podemos estar sin piel, por cierto, ¿eh? ¿Continúo? Agni Yoga, yoga de síntesis, opera preferentemente desde el centro del corazón y labora en los planos intuitivos de la mente, realizando el requerido equilibrio de la razón y de la voluntad con el sentimiento y la intuición. Agni Yoga, yoga de síntesis, trabaja desde el corazón, del centro y labora en los planos intuitivos de la mente, realizando el equilibrio entre la razón y la voluntad con el sentimiento y la intuición. ¿Qué nos está diciendo? Que es muy duro de conseguir, que parece una quimera, que es factible, o que esos sentimientos que el tibetano juzgaba como algo que no tenía ningún valor, es decir, que esto de las buenas intenciones, los buenos sentimientos, si no son realidades de conciencia objetiva, ya nos podemos despedir de ellos. Pero ¿por qué él lo vivencia de esta manera y lo explica de una manera tan hermosa? Porque nos dice que con todo eso se puede vivir ¿dónde? En el corazón, ¿verdad? Con los sentimientos, ¿qué más? Con el equilibrio de la razón y de la voluntad. Y todo eso va a ayudar ¿a qué? A que despertemos la intuición. Te dice que apliques la atención, el equilibrio en la razón, un pensamiento utilizado ¿para qué? Para potenciar lo que no conocemos. El problema de los humanos es que hemos utilizado el intelecto, que es necesario tenerlo, para potenciar la forma, no para descubrir el arquetipo de la conciencia. Cuando eso se hace, nace el niño Dios en nosotros. El niño Dios no puede nacer si no existe un intelecto poderoso, porque es la revelación, es la primera iniciación. Si eso se obtiene, evidentemente ese aspecto crístico, que es lo que él quiere decirnos, va a estar en el corazón viviendo, ¿no? Y eso indicará tener buenos sentimientos, una razón ponderada y sobre todo una buena voluntad, ¿no? Una voluntad firme. No me voy a desviar del camino. ¿Creéis factible ese despertar de conciencia en nosotros o en amplia escala? ¿Sí? Utilizamos la mente para preguntarnos, no las preguntas de la esfinge, ¿no? Otras parecidas, porque así se empieza. Hay gente que se lleva toda la vida preguntándose quién es Dios. Sí, no es broma, ¿no? No es broma. Donde hemos estado estos días, si habéis visto las caras de los hermanos, ya muy mayores la mayoría, incluso de los jóvenes que están allí de novicios, la pregunta esta se la formulan a diario, ¿eh? Por lo que pude ver, es decir, sin apenas conversaciones con ellos, te das cuenta que esta pregunta es eterna, ¿eh? Y se nota bien aquel que ha percibido una parte del arquetipo y tiene una seguridad interna tremenda, y de aquel otro que todavía está, no diré atemorizado, pero está en la duda. Y aún así sigue, persevera, ¿eh?
ya tienen unas edades que evidentemente, bueno, ya habéis visto que relevo generacional, pues como que no. Hemos estado en Logroño haciendo un encuentro estatal con 70 personas, 70 y tantas, y la verdad es que es una comunidad de monjes, de una escuela marista, un colegio marista, y bueno, te das cuenta de que no tienen ya relevo generacional, esto es difícil. Son mayores, sí que es verdad que hay que agradecerles que existan esos centros, que están abiertos, que afortunadamente podemos hacer reuniones porque existen esos centros, pero hay que darse cuenta de que eso tiene los días contados. A ver, no hay vocaciones para esto. Antes era el tema de la búsqueda interior. El obstáculo sigue siendo el celibato, la no comprensión de que es una energía divina, es kundalini en el fondo, y eso debe tener una justa salida, y no hay ningún problema para que un hombre y una mujer se unan en un servicio en una comunidad religiosa. De hecho, en las primitivas iglesias la labor de lo que se llama diaconado, el diaconado era la diaconesa, la mujer del sacerdote, los asuntos sociales. Lo que hacen las iglesias protestantes, la iglesia anglicana, hacen estas cosas. Es la mujer la que lleva el aspecto social, la antagarana horizontal, y el vertical lo lleva el sacerdote. Pero en la iglesia romana tiene una auténtica inquina, una espina clavada en este punto. Claro, un sacerdote lo mandas donde quieras, pero a la mujer y a los hijos no los puedes mandar donde quieras. Son más bocas que alimentar. Como un control, ¿no? Exactamente, y políticamente es complejo. Pero si empezaran a ordenar mujeres, en pocos años alguna abadesa sería obispo. Pero es que tienen el mismo prejuicio que los judíos. No, la mujer no, porque la mujer menstrua. Sabéis que había unas condiciones que en el periodo no se podían acercar a la Santa Santorum, tiene su razón esotérica. En el periodo de la menstruación, porque entonces ciertas entidades se acercaban y evidentemente pues la energía de aquel lugar cambiaba. Pero esto, ¿qué queréis que os diga? Hay que cogerlo con pinzas, no al pie de la letra, no al pie de la letra. Ha servido para apartar a la mujer de las decisiones públicas. Eso sí es verdad. Lo vemos bien, dice, este equilibrio traerá paulatinamente a la existencia el hombre nuevo, el hombre de la nueva era, la séptima subraza de la quinta raza. O sea que hay que explicar todavía, hay que esperar un poquito, ¿no? Eso será el momento de la tría, Santi. En esta quinta raza, cuando lleguemos a la séptima subraza, harán una selección. O lo harán antes, en esta era de Acuario, ¿no? Unos se quedarán y otros continuarán, los mandarán por ahí o nos mandarán por ahí. Estamos en la quinta. Estamos en la cuarta ronda. Quinta raza, quinta subraza. Quinta raza la aria, el 5, y la quinta subraza puede ser anglosajona, germánica o teutónica, tanto da. ¿Y por qué el mundo es tan intelectual en estos momentos? Digo, los alemanes son cuadrados, ¿eh? ¿No habéis escuchado esto nunca? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el intelecto les rige. A nosotros no podemos decir que somos cuadrados porque nos da todo igual, ¿eh? Los latinos somos en este sentido los lailos, ¿eh? Tanto nos da, una cosa como la otra. ¿Lo vemos la diferencia dónde está? Claro. Un ejemplo claro es construir los campos de concentración, ¿eh? La estética Bauhaus, que hace un siglo de ella, de la escuela Bauhaus, de Gropius, veis la línea recta, el ángulo de 90 grados, y dices, caramba, qué cosa más sencilla, qué bonito, qué hermoso. Claro, te tiene que gustar eso, te tiene que gustar, como el modernismo te tiene que gustar, o el gótico te tiene que gustar. Venga, ¿qué historia veis aquí difícil de comprender? Este equilibrio traerá paulatinamente a la existencia el hombre nuevo, el hombre de la nueva era, la séptima subraza de la quinta raza raíz. Vale. El problema es que mientras no vivamos en un plano de conciencia atemporal, que es el Agni Yoga, en el corazón, va a ser difícil que podamos revelar absolutamente nada nuevo. El cristianismo nos habló de eso, pero nos habló 2000 años antes, y de hecho van a ser 4000 años antes o más. Por eso no ha calado lo suficientemente hondo. ¿Cómo se ha impuesto en el mundo el cristianismo? Con la espada y con la Biblia, ¿no?
¿Y con eso dónde vamos? ¿Por qué no se ha predicado con el ejemplo? ¿Por qué no se ha predicado con el ejemplo? Porque Él les dijo, creced y multiplicaos, no crear hijos, no. Incorporad más ovejas al rebaño, pero ovejas que se hayan convertido en cabras. El cristianismo no es para borregos, es para cabras, ¿eh? ¿Sabéis esto? El verdadero cristianismo, como fue enseñado, es para cabras, no para ovejas. No es para espíritu de rebaño, es para almas liberadas del rebaño. Por eso, claro, porque es la revelación, es el arquetipo de la vivencia y de la intuición. Es decir, a mí me pueden contar lo que me quieran contar, pero si yo estoy focalizado en este chakra mítico, mitológico también, arquetípico, yo me voy a guiar por la intuición, por lo que yo mismo pueda revelar. Y si en los demás no lo veo, pues como que no lo creo. ¿Qué ha sucedido? Hemos creado grandísimos edificios, maravillosos, pero, señor mío, un edificio siempre es una carcasa externa que genera un karma y se ha construido por un karma, pero no es el lugar donde el alma tiene que manifestarse, la conciencia. Mientras estemos supeditados a la forma, tendremos el gran problema que no entendemos que el planeta Tierra es la única iglesia que puede haber. El único templo es el planeta Tierra. Por tanto, por definición, los vehículos de la personalidad son los templos del alma. No es que mi cuerpo físico es impuro. Sí, porque claro, tiene los órganos del pecado, como le escuché una vez a uno hace años. Órganos del pecado. Bueno, vale, de acuerdo. Si los genitales son el órgano del pecado, yo no sé la lengua qué será, porque las palabras que a veces se pronuncian... El cerebro que son auténticos estercoleros, conciencias son auténticos estercoleros. Bueno, pero ese es el problema que tenemos los humanos para definirnos bien. Todavía estamos ligados a cosas que nos creemos que son sublimes, pero no dejan de ser razones ya un poco caducas, razones que en la Atlántida se ventilaron en su momento entre unos y otros, entre la logia negra y la logia blanca, pero no hemos aprendido gran cosa. Es que revelar lo nuevo es muy complicado. A ver, se trataba de revelar una cosa maravillosa, Dios te ama, pero no como nos habían dicho, no, es que Dios existe, ¿cómo lo he descubierto? Lo he visto, ¿cómo lo has visto? Pues mira, dentro de mí se ha producido el milagro, no, estás poseído. Además, fijaos el interés que han tenido en combatir a todos aquellos que tenían videncias, o dotes de sanación, dotes de sanación. Y siempre que ha habido alguno que se ha alcanzado la cuarta iniciación, como Teresa de Ávila y todos estos, que podían levitar y estaban en varios sitios, les acusaban de herejía o de estar poseídos por el demonio. ¿Pero por qué? Pues porque el obispo y el papa ya no tenían esas cualidades. En un principio las tuvieron algunos y eran videntes, pero claro, eso se perdió. ¿Por qué? Pues porque no se seguían las prácticas de la escuela iniciática interna, no se siguieron. Se trataba de traer cada vez más números, más gente al templo, y no va por ahí el tema. Hay que predicar con el ejemplo. Es el camino más lento, pero el más seguro. Por eso, cuando hay un problema grave, no se puede dar un golpe en la mesa, no, es educación. Porque con la educación, la paciencia y la continua oportunidad, acabas consumiendo toda esa masa, esa energía que está condensada de la causa. Si no es así, no se puede. Esto es como el que tiene la vasija llena de petróleo, ¿no? En esta encarnación, una vasija, enciendo la mecha y 2 centímetros cúbicos he quemado, ¿no? Pues imagínate que tuviera 1000 litros. Fijaos la cantidad de vidas que debemos tener la lámpara encendida para que quememos eso. Siempre y cuando no vayamos añadiendo más, claro que también pudiera ser. Es decir, no hay otra. Es la perseverancia y la perseverancia. Los que en el siglo XIX hablaban de que todo se podía cambiar, ¿os acordáis de aquellos? Que hablaban de la cárcel, no había que educar a la gente. Estas ideas vienen de la filosofía del tiempo del Emilio, de Rousseau. La idea de que todo se puede cambiar por la educación. Claro que sí, pero ¿a qué plazo? ¿A qué plazo? Si tú, una persona con un desequilibrio emocional, un asesino en serie, desde un psicópata, lo dejas en la calle, ¿qué va a hacer? Seguir su instinto y seguir esas voces que está oyendo, porque no es gratuito, Muchos asesinos, mucha gente que ha hecho barbaridades ha sentido voces, y eso no es una ficción, no es para quitarse, exonerar la pena, no, eso es así. Pues cuando uno tiene esta cualidad, pues la tiene, escucha voces. Bueno, se tratará de que tú hagas caso o no hagas caso.
Todas aquellas voces que nos digan que tú eres grande y estás llamado a salvar la humanidad, mejor que cerremos el grifo, cuanto antes mejor, porque seguro que no conseguiremos nada claro. Aquellas voces que nos dicen paciencia, continúa, ¿qué pasa? ¿Le hacemos caso? Decimos, vaya rollo, siempre lo mismo. Ponlo en práctica. Estas clases, aquí en Amigos de la India, no hay dos iguales, ¿eh? Yo editando los vídeos, tengo que escuchar todo el audio, me tardo 2 horas o por ahí, en prepararlo, luego la máquina tarda 2 más, ¿no? Me doy cuenta que no digo exactamente lo mismo, se parece mucho, pero no es lo mismo. ¿Lo veis o no lo veis? Depende de la intuición y del momento presente con vosotros. Ahí está. Pues tenemos una oportunidad cada semana para revelar la conciencia, que libremente hemos decidido revelar, ¿eh? Libremente. No hay ninguna imposición, ni mía ni vuestra. Yo me he dado cuenta de una cosa que era evidente, pero hablando Sí, tú, dime. Pero además, que hasta me hace vergüenza decirla, que a veces me tengo obsesiones, ¿no? Y me ve que y todo el rato estoy pensando, yo digo, pero está loca la mente esta. Y no es la mente, pero es la emoción, que me va. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva? Sube y se hace bajo, entendido. Pues para eso sirven las clases de estas, nada más. Claro, para eso sirven estas clases. Dice, existe no obstante una plena coordinación entre el yoga operando desde el centro del entrecejo y Agni Yoga, que lo hace desde el centro cardíaco utilizando el fuego solar liberado y redimido. Así que nos animamos a vivir en el entrecejo. ¿Santi? ¿Te animas a vivir en el entrecejo? Om Mani Padme Hum. ¿Sí? Con la emoción, con la intención. Vale. Y con el mantra que te guía. Cada día con el mantra. Y si te olvidas del mantra, ¿qué pasa? Pues queda el sonido de la respiración, que es uno mismo. Pero no puedes vivir entonces en el entrecejo. Sí, pero tienes que poner la emoción. Vaya. Y la intención. Vale. Lo único que cuenta son los resultados, ¿eh? Las buenas intenciones no van a ninguna parte. Al cementerio. ¿Cómo se abre el tercer ojo? ¿Cómo se abre? Básicamente viviendo en el presente continuo. Es decir, los ingleses tienen un tiempo, el present continuum tense, I am waiting to, estoy esperando siempre esta forma de trabajar, esta forma de expresarlo. Y de hecho nosotros no conseguimos nada, estamos siempre intentándolo, siempre. ¿Cómo voy a ser libre alguna vez? En la medida en que me acerque al alma y me despegue, definitivamente me desapegue de lo caduco, seré libre. En la medida en que viva en un punto de equilibrio supremo entre el mundo de la intuición y el mundo de tener los pies en tierra, que sería el entrecejo, ahí, tarde o temprano, se romperá la barrera que separa lo que es la pituitaria por un lado, antepituitaria y la pospituitaria. Eso se abrirá, ese camino estará completamente abierto y eso sería el tercer ojo en funcionamiento. No es tanto la glándula pituitaria, es la pineal, lo que pasa es que aquí delante está la barrera, es la pituitaria. Lo que pasa es que cuando el señor lunar, que es el que preside aquí, el entrecejo, toda la personalidad, está plenamente controlando la forma, el señor solar va a ocupar su puesto. Vamos a revelar la parte auténtica, la parte solar. Pero mientras no vivamos en el entrecejo no hay nada que hacer. Vivir en el entrecejo es divertido porque puedes ver con perspectiva todo lo que estás haciendo. Fíjate, el tonto este donde se mete. Yo os invito a que viváis en el entrecejo, actuéis como si una mañana, una hora, y veréis lo poco que vais a hacer y lo sin sentido que tiene todo lo que hacemos hasta ese momento. Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. Que así sea y cumplamos con la parte que nos corresponde. Que así sea.